Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy estamos en una guía para armas, ¿vale? Las armas, leyes generales, para quien no lo sepa, son esa cosa que desbloqueas cuando llevas un personaje a Mítico Plus o superior, ¿vale? Como podéis ver, se mostrará como una estrellita encima de su cabeza, ¿vale? Según la cantidad de estrellas que tengamos, será un número entre 0 y 25, ¿vale? Cada estrella simboliza más 5, ¿vale? Entonces, en este vídeo vamos a explicar las bases de las armas, qué personajes más o menos priorizar, por qué priorizarlos y, en cierta manera, cuándo saber si un personaje subirlo o cuándo no, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por las bases de las armas, ¿vale? Como hemos comentado antes, las armas van desde 0 a 25, ¿vale? Entrando los números del 0 al 5 se subirían con la esencia marítima. O sea, cuando tenemos una estrella, para subirlo a 2 estrellas, como podemos ver, necesitaremos esencias marítimas, ¿vale? Estas esencias necesitamos para subirlos un total de 150, ¿vale? 150 porque cada nivel subirá 10. Empezaríamos en 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Vale? Si las sumamos todos nos daría 150 esencias marítimas. Vale. Esto, las esencias marítimas, como veréis, es la base de todos los personajes. Porque si no tenéis esencias marítimas, no podéis subir el resto de niveles. Con lo cual, ¿cómo se pueden conseguir esencias marítimas? Muy bien, las podemos conseguir peleando en el onírico, ¿vale? En el reino onírico, la clasificación, como podemos ver, conseguimos esencias marítimas, incluso estando en el top del top 10% al 20%. Con lo cual, no va a ser un gran impedimento a la hora de subir nuestros personajes. Pero sí es verdad que tendremos que usarlas con cabeza. ¿Por qué? Porque aunque sea la base de nuestros personajes, las esencias marítimas pueden ser usadas en otro tipo de cosas. ¿En qué? En la concentración de héroes, ¿vale? Como podemos ver aquí, la concentración de héroes, ¿vale? También puede ser subida, ¿vale? Si nos vamos aquí a Rowan, por ejemplo, que este no lo tengo subido, podemos subir su concentración de héroes. Y el arma también nos costaría, disculpad, esencias azules, ¿vale? Esencias marítimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es muy importante. Como podéis ver, Rowan, estoy subiéndole el arma antes que la concentración de héroes, como podéis ver aquí. ¿Por qué? Muy sencillo. Esto se debe a un motivo muy simple. El arma os va a subir todas las estadísticas que os aparezcan en el arma, ¿vale? Más unas estadísticas que no aparecen en el arma en menor escala. Mientras que la concentración de héroes solo os va a subir lo que os aparezca en la concentración de héroes. En caso de Rowan, por ejemplo, nos aumentará la celeridad y una celeridad adicional. O sea, en este caso nos subirá 5 más la celeridad y 4 más, o sea, 9 la celeridad. A cambio de 30 esencias marítimas. Vale, está bien. Pero si nos vamos al arma de Rowan, como podemos ver aquí, nos va a subir los puntos de vida, el ataque, la defensa, la curación y la resistencia a los críticos. O sea, estamos ganando 6 cosas más estadísticas por detrás, o sea, vida, etcétera, etcétera, estadísticas contra los otros personajes, resistencias, ¿vale? Estamos perdiendo todo eso a cambio de ganar, ¿cuánto? 9 de celeridad. Es que no salen las cuentas, ¿vale? Obviamente, subir un arma son 5 concentraciones de héroes. Aún así, no vale la pena. Es mejor primero que subes el arma, y una vez subes el arma a más 5 de un personaje, entonces subís la concentración de héroes. ¿Vale? No lo hagáis al contrario. Resistid a la tentación, porque a mí me ha ocurrido de subir un personaje, subirle la concentración de héroes porque le acabo de subir a Legendario Plus, y de repente no tengo, cuando llega el momento de subir las armas, no tengo esencias marítimas. Me he dado cuenta que me he gastado 300 esencias marítimas subiendo las concentraciones de héroes. Y esos serían 2 personajes que podría haber subido sus armas y que podrían ser muchísimo, muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Porque no solo vamos a conseguir estadísticas, sino que también desbloquearemos habilidades o potenciaremos las habilidades que previamente hemos conseguido. Por ejemplo, en el caso de Rowan, si lo conseguimos subir a más 5, sus pociones regenerarán más vida y darán un aumento permanente en la pelea de defensa física y defensa mágica. Obviamente es un 5%, no es mucho, pero aquí es cuando ahora vamos a entrar en las esencias naranjas, ¿vale? En las esencias permanentes. Estas esencias subirán desde el 5 hasta el 10 y del 10 hasta el 15, ¿vale? Las esencias naranjas son la clave o el esqueleto de nuestros personajes. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque como podéis ver, abarcan 10 niveles, igual que las esencias rojas,
pero las esencias naranjas nos desbloquearán habilidades, mientras que las esencias rojas no desbloquean habilidades. Con lo cual es muy importante saber dónde gastar nuestras esencias naranjas. En el caso de Rowan, si conseguimos el más 10 de Rowan, o sea, gastar 75 esencias naranjas, que es lo que nos cuesta subir un personaje de más 5 a más 10, ¿vale? Y un personaje de más 10 a más 15 nos costará 200 esencias naranjas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estas esencias, ¿vale?, son muy importantes. Entonces, un personaje a más 15 son 3 personajes a más 10. Con lo cual, tened mucho cuidado a la hora de subir un personaje a más 15, porque lo normal es que la habilidad a más 15 de la mayoría de personajes no rente, ¿vale? Por ahora, la única habilidad que he visto de más 15 que rente es la de Faraesto, ¿vale? Con lo cual, no os tiréis tan a más 15 porque tengáis un personaje muy fuerte cuando tenéis muchos más personajes que eventualmente subiréis y necesitaréis subir el arma. Por ejemplo, Rowan, en este caso, necesitaremos, en cierta manera, 150 para subir al arma al 5 y después 75, ¿para qué? Para conseguir una poción extra en combate, ¿vale? ¿Por qué? Porque al subirlo más 10, por cada un combate en la batalla, cuando Braddock reponga la poción curativa, esta se convertirá en una super poción curativa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no solo vamos a conseguir una poción al principio, una super poción, sino que vamos a conseguir otra super poción en la pelea. Con lo cual, esto hace que Rowan, su potencial, aumente muchísimo. Porque no solo vamos a tener 3 pociones, más la cuarta que conseguimos en Supremo Plus, sino que vamos a tener una super poción y después otra más. Con lo cual, estamos llegando a 6 pociones que tiene Rowan. Esto hace que Rowan sea un muy buen personaje, ¿vale? Pero claro, después tenemos personajes, por ejemplo, como Cecia. Cecia yo la suelo colocar muy bajo sencillamente por su arma. ¿Por qué? Porque su arma, si la vemos aquí, en más 5, cada vez que roba estadística absorberá un punto de vitalidad. Pero a más 10 y a más 15 solo sube un 10% el valor del daño de su ulti. Con lo cual, no vale la pena. O sea, estás gastando 300 gemas amarillas por subir 10% el daño y después otro 10%, o sea, un 20%. Con lo cual, Cecia es un personaje que, una vez consigues su arma y la subes a más 5, es un personaje que ya está bien. O sea, no necesitas más, ¿vale? Pero, aquí es donde viene el truco o el tip que voy a dar con las esencias amarillas, naranjas, como queráis llamarle, ¿vale? Con estas esencias, ¿vale?, podéis hacer, si utilizáis mucho un personaje, como yo, con Zoran, por ejemplo. Zoran es un personaje que uso mucho, pero su habilidad a más 10 no me parece buena, porque solo aumenta un 5%. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Subirla a más 8. ¿Por qué más 8? Porque más 8 conseguiríamos gastar 30 esencias naranjas o amarillas y conseguiríamos subir 3 niveles. Mientras que los 2 niveles que nos faltarían serían 45 esencias. O sea, 30 más 45, 75. Las 75 que necesitamos subir para nivel 10. Entonces, estaríamos, entre comillas, economizando las esencias naranjas que necesitamos usar, ¿vale? En este caso. ¿Qué ocurre? Que es sencillo. Para que lo entendáis, por ejemplo, Cecia sería un personaje que yo nunca subiría más 10, pero si lo usáis mucho y es un personaje que lo tenéis con vosotros y lo vais a usar mucho, subidlo a más 8. ¿Por qué? Porque es la optimización para que siga rentando meterle gemas amarillas, pero no rente al mismo tiempo subirlo a más 10, porque su habilidad es muy mala, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso, si mal no recuerdo, de Soren, ¿vale? Soren es un personaje que con su más 5, fijaos, conseguimos que elimine todos los efectos de control y pueda activar el efecto previamente sin limitaciones, pero el LED más 10 lo único que nos sube es la velocidad de 60 a 80. Con lo cual, no es un personaje que a mí me vaya a rentar subirlo a más 10. Entonces, si yo utilizara mucho a Soren, ¿qué podría hacer? Subirlo a más 8, ¿vale? Obviamente, esta práctica de subir las cosas a más 8, por favor, no lo hagáis con todos los personajes. Solo hacedlo con personajes que vayáis a usar mucho, pero su habilidad de más 10 no sea muy buena. Entonces, querráis priorizar otros personajes a más 10, pero obviamente no os queréis sentir mal con ese personaje. Por ejemplo, el único personaje con el que yo he hecho esto es con Zoran. ¿Por qué? Porque es un personaje que uso en arena, en AFK, en muchísimos sitios, y al final, pues,
quiero tenerlo lo suficientemente fuerte, pero no quiero desbloquearle la habilidad, porque no me parece un gasto apropiado las 45 gemas que me faltan para subirlo. Entonces, son cosas que tenéis que tener en mente, ¿vale? Obviamente, leed la habilidad, mirad si lo que le está añadiendo es un cambio sustancial, ¿vale? Normalmente un cambio sustancial, que suele ser, por ejemplo, ¿vale? En el caso de Eiron, ¿vale? En el caso de Eiron, el arma de Eiron, como podemos ver, aumentará la inmovilización a 6 segundos. Hostia, por ejemplo, Eiron a más 10 vale mucho, pero más 15 no vale. ¿Por qué? Porque pasaríamos de 70 a 80%, ¿vale? Entonces, por un 10% por 200 gemas no vale la pena. Al menos que os sobren, pues entonces sí. Pero, obviamente, lo normal, y os lo digo ya, es que nunca os van a sobrar esencias amarillas, ¿vale? Con lo cual, para que lo entendáis, ¿vale? Lo tengáis en claro. Por ejemplo, ¿qué está diciendo aquí? Que su habilidad definitiva inmovilizará 6 segundos. Entonces yo aquí me voy a mirar la habilidad de Eiron, ¿vale? Su habilidad definitiva, y vemos cómo paraliza 3 segundos. O sea, estamos duplicando su efecto. En vez del daño, lo estamos duplicando. Lo que estamos duplicando es la inmovilización. O sea, pasamos de 3 segundos a 6 segundos. Por ejemplo, Eiron es un gran personaje para subir a más 10, ¿vale? Por ejemplo, habrá personajes también que pasa a la inversa, que su nivel 5 sea muy malo, pero su nivel 10 sea muy importante, como es el caso de Eiron, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy bueno es el de Florabel. Florabel, si nos vamos a su arma, al encontrarlo lo que vemos es que el escudo otorgado por esta habilidad será un 50% mayor a más 5. Obviamente, por un 50% más de un escudo, pues no me interesa. Pero lo que sí me interesa es la habilidad de más 10. Cuando Florabel lanza sobrecrecimiento, alimentará a una Peltaballa inmadura, y esta conseguirá celeridad y drenaje vital. Con lo cual yo quiero que todos los bichos que saque Florabel tengan celeridad y tengan drenaje vital. Hostia, es una gran habilidad. Pero la habilidad de más 5 es una mierda. Entonces, tened esto en mente para que no se os quede un personaje ahí en el limbo en más 5, y ese más 5 lo podríais haber metido en otro personaje. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de Sylvinas. Sylvinas, cuando subimos su arma a más 10, lo que hace es que al derrotar un enemigo aterrorizará a todo el mundo a 2 casillas. Pero en cambio, su habilidad de más 5 hace lo mismo, aumenta un 50% el escudo. Entonces, obviamente, tened esto en mente a la hora de subir personajes. Porque habrá personajes que su más 5 sea muy bueno y habrá otros que su más 10 sea muy bueno. Entonces, tenedlo en mente, ¿vale? Y por último, vamos a pasar a las esencias carmesí o las esencias rojas, ¿vale? Estas esencias son las que menos estadísticas base dan de todo el juego. O sea, son las más exclusivas y al mismo tiempo son las que menos estadísticas dan. Como podemos ver aquí, dan 0,5% de estadísticas básicas. O sea, nada y menos, ¿vale? Y como podéis ver, es muy caro subirlas, ¿vale? Mientras que, si podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a ver las esencias marítimas, cuántas estadísticas dan. En este caso, como podemos ver, dan entre 1 a 2% de estadísticas, ¿vale? Hay veces que darán un poco más, hay veces que darán un poco menos, ¿vale? Y en el caso de las estadísticas de las esencias naranjas, ¿vale? Como podemos ver aquí, es las que, entre comillas, más laxas son. Dan entre 1 y 1,5, ¿vale? Hay veces que darán 1, el alrededor suele ser un 1%, ¿vale? Entonces, tenéis que tener esto claro, porque cada tick de subida de característica en el arma siempre va a dar las mismas estadísticas. ¿A qué me quiero referir? Que de 0 a 1 o de 4 a 5 solo se usan esencias marítimas en esos dos casos, ¿vale? Pues la subida siempre va a dar las mismas estadísticas. O sea, si te da 1% de vida de pasarlo del 0 al 1, te va a seguir dando un 1% del 1 al 2, del 2 al 3 y así hasta el 5. ¿Por qué? Porque ahí ya dejaríamos de usar esencias marítimas y pasaríamos a usar otro tipo de esencias. O sea, mientras estemos subiendo el nivel de las mismas esencias, vamos a conseguir las mismas estadísticas por subida de características, ¿vale? Del arma. Con lo cual, tenedlo claro, porque no va a salir nunca rentable dejar un personaje con pico, excepto los personajes con más 8, porque al final es por el gasto subís 3 niveles, con lo cual está muy bien. Ya para concluir el vídeo, ¿vale? Ya dejándolo claro, solo podemos aplicar esencias carmesí o esencias rojas, como podemos ver aquí, ¿vale? Solo las podremos aplicar a personajes que sean Supremo Plus. Se acabó.
¿vale? En cambio, a los personajes que sean Mítico Plus o Supremo, podremos aplicar esencias marítimas y esencias temporales o esencias amarillas, como querráis decirle, en ese respectivo caso. O sea, tendríamos Mítico Plus, Supremo y Supremo Plus. Y tendríamos esencias marítimas para Mítico Plus, esencias naranjas para Supremo y esencia carmesí o esencia roja para Supremo Plus. Para esto ya terminando y especificando estas cosas, porque puede ser que subáis un personaje a más 15 y lo tengáis en Supremo y de repente queréis meterle las esencias carmesí y no podéis metérselas, ¿vale? ¿Cuál es el coste de las esencias carmesí? Ya terminando con todo esto. Vale, el coste de las esencias carmesí serían 125 esencias carmesí de 15 a más 20 y 500 esencias carmesí de 20 a 25. Yo, por ejemplo, como veis, estoy subiendo a Scarlita más 25 porque no tengo otro personaje a más 15, ni tengo intención de subir ningún otro personaje a más 15. ¿Por qué? Porque aún me quedan muchos personajes que subir a más 10, ¿vale? Mi recomendación es que solo tengáis un personaje a más 15 y ese personaje de más 15 sea un personaje que utilicéis mucho, ¿vale? Por ejemplo, un personaje que podéis subir puede ser Odi, ¿vale? Puede ser Odi, ¿ok? Por cierto, aquí podéis ver cómo no puedo mejorar a Rainier a más 15 porque lo tengo en Mítico Plus, como podéis ver. Entonces, ¿vale? Aquí veis que no puedo subirlo a más 15, ¿vale? Solo lo puedo dejar en más 10 porque no puedo, ya que lo tengo en Mítico Plus, ¿vale? Ya veis que en Supremo serían las últimas 5, después de 20 a 25, perdón, de 15 hasta 25 ya serían las que nos quedan, ¿vale? Y ya acabando con todo esto, ¿vale? Ya por último, siempre que podáis, preguntad a gente de vuestro clan, en los comentarios, ¿vale? Siempre que podáis, preguntad qué subir, ¿vale? Obviamente hay páginas y existen páginas como las de Prewin y AFK Stats y cosas así que se pueden mirar y te van a aconsejar, pero no las toméis al pie de la letra. ¿Por qué? Porque cada cuenta y cada persona tiene una situación muy específica. ¿A qué me quiero referir? A que, por ejemplo, si tenéis un equipo muy bueno de onírico, pero no tenéis un equipo de AFK, o no tenéis un equipo de, por ejemplo, de arena, ¿vale? Pues no sigáis mejorando personajes para onírico, si ya tenéis un equipo muy bueno en onírico. A lo mejor centraros en mejorar vuestro equipo de arena, porque en arena se consiguen muchos recursos. O si estáis clasificando muy mal en onírico, pues mejorad vuestro equipo de onírico, ¿vale? Obviamente, el mejorar un personaje os va a ayudar, pero lo que siempre os va a ayudar mucho, 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 va a ser los niveles de los personajes, ¿vale? Esto tenedlo siempre claro, porque las armas es un aditivo al poder base del personaje. Con lo cual, si yo no tengo un personaje lo suficientemente subido, que yo tenga un arma muy subida, no va a aplicar en nada. ¿Por qué? Porque el arma es un porcentaje aditivo a el poder base. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a Odi, como podemos ver, tiene 7-1 de poder. Y en cambio, Scarlita tiene 7-38 de poder. La diferencia de poder, como podéis ver, es 15 niveles de arma. Pero como podéis ver, la diferencia es mínima. Son 30 millones, ¿vale? Entonces, tened eso en cuenta. ¿Se va a notar la diferencia de poder de subirle el arma? Por supuesto. Pero no esperéis que por tener un arma en más 20 o en más 25 o en lo que queráis, no os va a garantizar que hagáis muchísimo más daño. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la arena, en el que todo el mundo tiene el mismo nivel, ahí sí que el arma va a brillar mucho, porque todo el mundo está capado al mismo nivel. Y la diferencia de nivel van a ser 3-4 niveles, o sea, no va a haber una gran diferencia entre alguien que sea muy tocho y vosotros, ¿vale? Con lo cual, las armas para arena sí que suelen ser muy justas, pero en el caso de los oníricos o en el caso de la AFK se va a notar menos, porque lo que más se va a pedir ahí es el poder base de un personaje, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, que no quiero que me quede larguísimo este vídeo, de verdad, dadle un like, suscribiros, nada, si os ha gustado, comentad en comentarios cositas, y nada, hasta luego, bye bye.